Gracias a Y Dios, tengo la bien, bien. lavadora funcionando. Aquí estamos puestos y dispuestos, Katy. Ay, qué bueno, maestro. ¿Cómo se siente hoy? Bien, gracias a Dios, mira, con ánimo. Qué bueno, ¿cómo amaneció del azúcar? 347. Ay, no, pues no tan bien. Pero gracias a Dios aquí estamos, mira. Sí, gracias a Dios. Es que bueno, maestro. Hoy vamos a ver segundo día de la Semana Santa. Ayer veíamos lo que necesitamos para ser del equipo de Jesús, comer su cuerpo y su sangre y cómo comerlo verdaderamente. Y ahora vemos los juicios y las torturas contra Jesús. Así que va a haber mucha tela de donde cortar hoy. Y también vamos a ver la muerte de Jesús y las 7 palabras. A ver si alcanzamos Ok. todo. Pues a ver, Ah, primero Dios. pues, ¿qué te parece si vamos empezando? Porque luego se me acaba el tiempo El de tiempo. Zoom y ya los que vayan llegando aquí que nos acompañen. Muy bien, me parece bien. Vamos a buscar la oración. Ah, ya vi, ya vi. Aquí empieza. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una y una, Katia, ¿te sale? Por favor. Va. Adelante, Katia, por favor. Enséñanos a sufrir contigo, Jesús. Queremos experimentar el poder de tu resurrección y tener parte en tus sufrimientos hasta ser semejantes a ti. Jesús, sabemos que tu mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Enséñanos, pues, a alabarnos de nuestras debilidades para que tu fuerza se apodere de nosotros. Alegrarnos cuando nos tocan enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias, si es que las sabemos sufrir contigo, Jesús. Creemos que nuestros cansancios y fatigas, nuestro morir de cada día, son un complemento a lo que falta a tus sufrimientos. Jesús, la solidaridad contigo da sentido al dolor y nos confiere la seguridad de que triunfaremos gracias a tu amor. Jesús, sabemos que seremos perseguidos en la medida en que queramos servir al Dios verdadero. Ayúdanos a prepararnos, pues tú ya nos lo avisaste con tiempo. Muchos nos odiarán por causa tuya, Jesús. Seremos azotados en las sinagogas y tenemos que presentarnos ante los gobernantes. Por tu causa nos vienen pruebas de todas clases, pero no nos desanimamos. Andamos con graves preocupaciones, pero no nos desesperamos. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no aplastados. Por todas partes llevamos en nuestra persona tu muerte, para que tú también, tu vida se manifieste en nosotros. Jesús, enséñanos pues a ser felices cuando por causa tuya nos insultan, nos persiguen y nos levantan toda clase de calumnias. Que sepamos entonces alegrarnos y mostrar nuestra alegría, porque será grande la recompensa que recibiremos de ti, Jesús. Ayúdanos a triunfar del dolor como tú, Jesús. Los sufrimientos que soportamos ahora por tu causa no son sino el comienzo de los dolores del parto. Enséñanos, pues, a mantenernos erguidos y con la cabeza en alto, conscientes de que está llegando el día de nuestra liberación. Lo que sufrimos en la vida presente no se puede comparar con la gloria que se debe manifestar después en nosotros, Jesús. Nuestras penalidades momentáneas y ligeras nos producen una riqueza eterna tan grande que no se puede comparar. En tu banquete de bodas han de participar todos los que fueron degollados como tú, todos los que han muerto a semejanza tuya, estarán contigo en tu gloria. Entonces, Dios mío, enjugarás para siempre las lágrimas de nuestros ojos. Ya no existirá la muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior habrá pasado, Jesús. Tú serás plenamente Dios para nosotros, y nosotros seremos para ti verdaderos hijos. Lo harás todo nuevo y serás todo en todos.
Adelante, Katia, por favor. Padre bueno, en la muerte de tu Hijo nos revelas tu inmenso amor. Gracias porque en Jesús te encontramos con los brazos abiertos, siempre dispuesto a perdonar y ayudar. Envíanos Envíanos. ese espíritu que tu Hijo entrega en la hora de su muerte para que viva siempre en nosotros. Conviértenos en hermanos suyos, hijos tuyos, fieles a tu amor hasta la muerte, Padre. Jesús, en tu corazón herido se refleja nuestra maldad que te hiere y tu bondad que nos cura. Tu muerte es el gran grito del amor, en tu cruz florece el dinamismo de nuestra esperanza. Tu cruz, Jesús, es la revelación del amor que se impone al mar, no por la violencia del poder, sino por un amor inmenso. Es el lugar en el que revelas la forma más sublime del amor. Tu imagen en la cruz es símbolo sublime de tu heroica fidelidad al amor. Gracias por tu amor incondicional, Jesús, hacia mí y hacia todos mis hermanos. Espíritu Santo, vive en nosotros la vida de Jesús. Haz de nuestros rostros su rostro, de nuestras palabras las suyas, de nuestros gestos los de Él, para que todo el mundo crea que tu familia divina es puro amor. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, ampara mi Gran Señora. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Amén. Katia. No de Pues, qué. pues nuestro tema precisamente hoy es juicios y torturas contra Jesús. Pues buenas tardes, señora Celia, Irma. Ah, esto nos va a servir para el Viernes Santo, ¿sale? Vamos a ir nosotros a cargar la cruz con Jesús. Vamos a andar con Él en sus tres caídas. Vamos a tratar de contemplar todas las palabras del Señor Jesús. Y eso es lo que les propongo esta tarde. Un momento de silencio y que todo lo que padecemos o hemos padecido, unirlo a la cruz de Jesús y ya no se nos va a hacer tan pesada la vida. Esto lo aprendí con el padre José Larios, que cuando me siento mal, como hoy, me decía el padre José Larios, súbete a la cruz con Jesús y Él te va a ayudar. Yo nunca he entendido muy bien esto, pero pues hoy precisamente platicando con el doctor Juan, me dijo, síguele, síguele, no te detengas, síguete subiendo a la cruz. Pues le digo, ¿cómo? Pues yo en ratitos a pie, ratitos caminando, pero tratamos de subirnos a la cruz. Precisamente por eso son las torturas de Jesús. Las torturas de Jesús no son por todos nosotros, son por mi pecado. Y yo les invito para que vean cada azote que recibe nuestro Señor es por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y entonces empezamos a valorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Mientras pensemos que es por todos, pues nos toca de a menos, pero no, es por cada uno de nosotros. Así que esta tarde pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de contemplar su pasión, de contemplar su muerte. Y pues vamos a pedirle a Dios que siempre nos ayude en todo lo que hacemos, ¿sale? Y vamos a ir ahora, déjenme acomodarme otra vez aquí en la máquina esta. Dice juicios y torturas contra Jesús. Jesús sufrió en pocas horas pruebas tan duras, tan fuertes y variadas como quizá ningún ser humano haya sufrido jamás. Sintió intensamente miedo ante la muerte. Sufrió la traición y el abandono de los amigos, la presión mortal de los poderosos religiosos y civiles para hacerle callar. Padeció terribles torturas físicas y morales y hasta el aparente abandono del mismo Dios. En verdad sufrió nuestras mismas pruebas y tentaciones. En la oración del huerto árida y seca experimenta la angustia propia de todo ser humano ante un mal inminente. Pero más allá del clamor de la propia naturaleza que rechaza el sufrimiento, Jesús pone su libertad personal en manos de su Padre. A pesar de su rebeldía, acepta que solo el proyecto de Dios ocupa el primer lugar indiscutible en su vida.
En oración confiada, terriblemente sincera, expresa su libertad en la aceptación plena de su proyecto de fidelidad total al Padre. Y así fortalecido, enfrenta a sus Bu- potestades con seriedad y grandeza. Pues esto es lo que Jesús se empresta en cuanto lo apresa. Y acuérdense que Jesús le dice a Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Cuántas veces tú y yo hemos entregado a Jesús a la cruz, a su martirio, por nuestros errores personales, por nuestro egoísmo, por mi soberbia, por mi vanidad? Pensemos y vas a ver que nosotros, cada quien, cada ser humano, tenemos parte en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Cuando nosotros oímos el domingo, crucifícalo, crucifícalo, a lo mejor decíamos, ay, qué mala gente, ¿por qué decía eso de Jesús? Pero ¿cuántas veces tú y yo no hemos gritado, crucifícalo, crucifícalo, cuando no queremos hacer su voluntad en nuestras vidas, cuando no compartimos nuestro pan con el hambriento, cuando no compartimos nuestra bebida con el sediento, cuando no ayudamos a los débiles? Su segunda prueba de Jesús fue el abandono y la traición de los amigos. Se sintió terriblemente solo justo cuando más necesitaba el acompañamiento de los suyos. Jesús le respondió con el perdón, miró a Pedro con tanta profundidad que le llevó al reconocimiento y arrepentimiento de su traición. ¿Se acuerdan que Pedro decía, aunque todos te abandonen, yo no? Y Jesús le dice, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Porque decir que quiero seguir a Jesús es muy fácil, pero ya siguiéndolo en tu vida ordinaria. Por eso hemos aprendido en la escuela bíblica esto, de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. Hoy le pedimos al Señor Jesús que nos ayude a entender esto. Y si Dios quiere, les hago un anuncio. Hoy me invitaron a un programa especial el Viernes Santo de 1 a 2 de la tarde, precisamente con este tema de las 3 caídas de Jesús y sus 7 palabras. Pues ya saben, grupo de K 1250 de AM, en el 1370 de AM también se van a fusionar las dos estaciones. Y pues si gustan, ahí sí va a haber Facebook en vivo. Más buscan las ondas de la alegría y ahí va a estar. Por si gustan, ya saben, ahí le comparten a la gente. Su tercera tentación estuvo provocada por las terribles amenazas de los poderosos para silenciar su verdad y su testimonio. ¿Se acuerdan que Pilato le dice, ¿eres tu rey? Y Jesús le dice, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. El rostro de Dios revelado por Jesús como Padre amoroso de todos los seres humanos nos correspondía con la imagen hierética de Dios que tenían los judíos de su tiempo. Acuérdense, el Dios Padre o el Dios que tenía el pueblo judío era un Dios castigador, un Dios amenazante. Y Jesús viene y nos enseña en su oración que digamos Padre nuestro. Qué diferencia, ¿verdad? De esa imagen hierética. Y acuérdense que Jesús, que nuestro Padre Celestial no anda repartiendo premios ni castigos, nos da la libertad, pero ya al final cada quien vamos a tener para lo que trabajamos en la vida. Si tú y yo trabajamos para el bien, vamos a obtener el bien de parte de Dios al final de nuestra vida. Si trabajamos para el mal, eso vamos a tener. Así que para eso es esta contemplación de las torturas y sufrimientos del Señor Jesús. Y la fraternidad universal de su reino aparece como una radical amenaza a los reinos acaparadores de este mundo. Recordar que Jesús nos invita a compartir y no acumular. Y el mundo te invita a acumular. Primero tú, luego tú, enseguida tú y al último yo.
Por ambos aspectos, Jesús es amenazado, juzgado y condenado. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú y yo somos solo números para el mundo, para la carne, para el demonio. Y para Jesús, Jesús tiene tatuados tu nombre y mi nombre en la palma de su mano. Por ambos aspectos, Jesús ser amenazado, juzgado y condenado. El mensaje de Jesús exigía cambiar muchas cosas que ellos de ninguna manera querían cambiar. Acuérdate, para ayudar al otro tenemos que bajarnos de nuestro caballo como el samaritano de nuestra comunidad. Para unos Jesús es un blasfemo, para otros es un subversivo, pero ante la tentación de callar frente a los poderosos, Jesús responde proclamando con claridad su condición de hijo de Dios ante el tribunal religioso y reconociendo ese verdadero rey ante el tribunal civil, ante la tentación pues del miedo a los poderosos que quieren silenciar la verdad de Jesús. Jesús respondió proclamando su verdad, aunque para hacerlo tuviera que morir. Por eso dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Y si fuera de este mundo, ya estuviéramos combatiendo. Mi padre ya me hubiera mandado muchas legiones para combatirlos a ustedes. Pero mi reino no es de este mundo. A veces nosotros queremos la satisfacción en este mundo, pero no. En este mundo es lucharle, lucharle y lucharle. Y todos los días lucha. Y acuérdate, con el primero que tenemos que luchar es contra nosotros mismos, contra nuestras apetencias. Y nosotros lo hemos ido viendo junto con estas semanas que hemos tenido de ejercicios espirituales, cómo se combate todo esto, haciendo el bien y evitando el mal, haciendo una oración, no para que Dios nos escuche, sino para nosotros escuchar a Dios, haciendo sacrificios para dominar mis pasiones y haciendo caridad para compartir mi pan con el hambriento. Si así lo hiciste, felicidades. Vas a tener un excelente jueves, viernes y sábado de gloria, un excelente trío pascual. Pero si no, va a ser uno más en tu vida. Pero por eso hemos estado trabajando en estos ejercicios espirituales. El cuarto círculo de tentación que Jesús sufrió fue el físico y moral. Jesús sintió la infamia y el dolor de crueles y refinadas torturas. Así se hizo solidario de todos los seres humanos que sufren a manos de otros, víctimas de la crueldad y el odio. El miedo al dolor no le encerró en su interioridad, olvidándose de los demás, sino que salió de sí mismo en busca de aliviar el sufrimiento ajeno. Acuérdate, todo por tu amor, Señor Jesús, todo por tu amor, Señor Jesús. Y en esa medida tu vida y mi vida van a ser diferentes. Pidamos a Dios que nos dé esa gracia, todo por tu amor, Señor Jesús. La quinta tentación de Jesús fue el silencio del Padre. Ante su dolor, constituye el punto más dramático del choque entre el proyecto del reino al que Jesús ha dedicado su vida y el rechazo radical de ese proyecto. Jesús aparece como descalificado por Dios en lo que ha sido la esencia de su vida, pero él supera esta tentación entregándose heroicamente en las manos de ese Dios del que se fía totalmente a pesar de las apariencias. A veces hay momentos que se sienten las personas solas. A veces hay momentos que dices, ¿y cómo le doy, Señor? Ya me cansé. Pero ¿cómo confiar en este Padre amoroso? ¿Cómo que si yo soy hijo del Padre y el Padre hizo el mundo y el mundo es mío, ¿por qué tengo que batallarle en lo económico, en falta de medicamentos, en tantas cosas? Porque no nomás tú eres solo, Guillermo. Hay 7.000 millones de seres humanos, que entre estos 7.000 millones de seres humanos, 50 millones, cuando muchos son los que tienen el poder del dinero, el poder de todo en nuestro mundo. Y todos los demás, pues todos los demás le batallamos. Vamos a ir ahora a nuestra primera cita de los juicios y torturas de Jesús con Lupita Pinzón. Es Juan 8:12 al 27. Lupita, ¿nos puede ayudar con su cita bíblica, por favor?
Evangelio de Juan 18 del 12 al 27. Le tocó a Lupita Fulson. Y tiene apagado su micrófono, ¿eh, Lupita? Por favor. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 12 al 27. Santa María, danos puntería. Creo que Lupita se le fue, se quedó sin internet o algo pasó que está fuera del aire. ¿Quién gusta leer? Juan 18 del 12 al 27, por favor. ¿Quiere que lo lea, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, por favor, señor Imelda, gracias. Sí. Abre, Señor, mis labios, tu Ya, boca proclamará ya. tu alabanza. No, ya va. Ok. Ya está Lupita, ¿no? Ya está Lupita, ¿verdad? Ah, Lupita, Sí, ¿ya? Sí, adelante. estoy aquí. ¿Sí se oye? Sí, gracias, Muy Lupita. bien. Gracias a usted. Abre, Señor, mis labios y mi boca Boca proclamará tu proclamará tu alabanza. Del 12 al... 18, 12 al a ver, 27, Lupita, por favor. sí. 18, 12. 18 se iba a leer el 12. 18, 12. No. Al 27, Lupita, por favor, gracias. Sí. Dice, entonces los soldados con el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús, como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote. Pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió, no lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo, he enseñado constantemente en los lugares, perdón, constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en la sinagoga como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que les he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba ahí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo, si he respondido mal, demuéstrame dónde está el mal, pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Al fin, Anás le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio y le dijeron,
Seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo, no lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó y en el instante cantó el gallo. Palabra del Señor. Y a ti, Gloria a ti, Señor Jesús. muchas gracias, Lupita. Gracias a usted, Padre Maestro. Entonces ahí tenemos las torturas de Jesús, ¿sale? Los sufrimientos de Jesús. Y ahora hay que aplicarlo a nosotros a nuestra vida. ¿Qué les parece? ¿Cuántas veces has atado a Jesús? De que dices, no, mejor haz esto, Jesús. Que le pides algo o le exiges algo. Jesús, si me das esto, hago esto. Y le atas a Jesús. Y Él se deja atar por ti. Porque te ama inmensamente y quiere que comprendamos que la voluntad de Dios es lo bueno, lo perfecto y lo agradable para el ser humano. Pero como estamos contaminados del mundo, del demonio y de la carne, pues pensamos que eso superfluo que ellos nos dan, pues nos hace felices instantáneamente y lo de Jesús no. Lo de Jesús tenemos que pasar por la cruz para que llegue la felicidad, para que llegue la resurrección a tu vida y a mi vida. ¿Cuántas veces has atado a Jesús? ¿Cuántas veces has llevado a Jesús de aquí para allá? Como estos soldados que primero lo llevan a la casa de Caifás y luego lo llevan a la casa de Anás. Y tú y yo, ante tanta injusticia que hay en el mundo, nomás nos quedamos callados como Pedro. ¿Y cuántas veces has abofeteado al Señor Jesús? A lo mejor me puede decir, no, yo jamás. Entonces, ya aspiras a ser santo y santa. Y acuérdate que la santidad es hacer lo que haces, hacerlo bien, con alegría y al servicio de los demás. ¿Cuántas bofetadas le hemos puesto al Señor Jesús este día y todos los días de nuestra vida? Piensa, cada que yo me quedo callado ante las injusticias, pues estoy abofeteando a mi Señor. Cada vez que alguien me dice, oye, ayúdame, y le doy una bofetada a Jesús, cállate, es mío, solamente es mío, yo trabajé para eso. ¿Cuántas veces hemos abofeteado a Jesús por querer placeres de este mundo y no la gloria de la cruz? ¿Cuántas veces como Pedro hemos negado que somos de Jesús en nuestros trabajos, en nuestros ambientes, que ante tantas cosas que hay en el mundo, homosexualidad, el puro pa' acá y nada para allá, nos quedamos callados? ¿Cuántas veces has abofeteado al Señor quedándote callado de los valores cristianos, que son la familia, que son tener a Dios sobre todas las cosas? ¿Cuántas veces piensen? Y por eso, por tu silencio y mi silencio, Jesús tiene que ser abofeteado. Y acuérdate, la palabra de Dios para que sea viva y eficaz en tu vida, la tenemos que aplicar a nosotros mismos, a nuestra vida ordinaria. ¿Cuántas veces se han atado a Jesús? ¿Cuántas veces lo he traído para allá y para acá, como si fuera un juguete? ¿Y cuántas veces me he quedado callado como Pedro? Piensa, reflexiona, medita y contempla.
Vamos a ir ahora con la señora Imelda al Evangelio de Juan 19, 25 al 42. Señora Imelda, ¿nos puede ayudar, por favor? Se puso en silencio, señora Imelda. Capítulo 19, versículo del 25 al 42, señora Imelda, hasta que termina ese Es que capítulo. no agarraba No mi llega al teléfono. 40, ¿eh? Ah, no se crea. Sí llega bien. Estaba en otro capítulo. 19, Eh, 25 al 42. Gracias. 25 Ajá, al 40. al 42, señora Ok. Imelda, por favor, gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Últimas palabras de Jesús. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: Tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había ahí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: Todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Como era el día de preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retirar los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús, pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero y aquel sabe y aquel sabe que dice la verdad y da este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: No te quebrarán ni un solo hueso. Y en otro texto dice: contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se la concedió. Fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 100 libras de mirra perfumadas y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas que según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, enterraron ahí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, señora Imelda. De nada más. Llegamos a la muerte de Jesús, nuestro Señor. Y te fijas la generosidad de Jesús. Mujer, a tu hijo, hijo, a tu madre.
nos regala, creo que su mamá, la Virgen Santísima, yo creo que era la perla preciosa de Jesús y nos la regala. Fíjate, él está en un trance que ante el dolor uno se olvida de los demás. Una vez leí que a un ser humano le importa más un dolor de muelas de él que esté habiendo un terremoto y estén muriendo millones de personas, porque ese es el egoísmo del hombre. Y para Jesús no, para nuestro Señor Jesús, por sus benditas llagas hemos sido curados para entregarnos, para que aprendamos a entregarnos así como Él. Sé que es muy trabajoso, pero hay que intentarlo. Y por eso mirarán al crucificado, mirarán al que es traspasado. Antes de ir a la cita de esta Margarita, veamos la fuerza de la cruz. Margarita, ¿nos puedes ayudar, Margarita, aquí en la pantalla, por favor? Gracias, Margarita. En la fuerza de la cruz de Cristo. El sufrimiento humano ha alcanzado su cumbre en la pasión de Cristo y a la vez ésta ha entrado en una dimensión completamente nueva y en un orden nuevo. Ha sido unida al amor, a aquel amor del que Jesucristo hablaba a Nicodemo, aquel amor que crea el bien sacándolo incluso del mal. Así como el bien supremo de la redención del mundo ha sido sacado de la cruz de Cristo y de ella toma constantemente su arranque, la cruz de Cristo se ha convertido en una fuente de la que brotan ríos de agua viva. En ella debemos plantearnos también el interrogante sobre el sentido del sufrimiento y leer hasta el final la respuesta a tal interrogante. Cristo desciende en una primera fase hasta el extremo de la debilidad y de la impotencia humana. En efecto, Él muere clavado en la cruz, pero si al mismo tiempo en esta debilidad se cumple su elevación confirmada por la fuerza de la resurrección, esto significa que las debilidades de todos los sufrimientos humanos pueden ser penetrados por la misma fuerza de Dios que se ha manifestado en la cruz de Cristo. En esta concepción, sufrir significa hacerse particularmente receptivos, particularmente abiertos a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios ofrecidas a la humanidad en Cristo. Juan Pablo II. Como Salvifici Doloris. Como dice el Papa San Juan Pablo II, Jesús probó la verdad del amor mediante la verdad del sufrimiento. Por la cruz, Dios se pone al lado de las víctimas, de los despreciados, de los angustiados, de los pecadores. La respuesta de Dios al problema del mal es el rostro desfigurado de su Hijo, crucificado por nosotros. La cruz nos enseña que Dios es el primero que se ve afectado por el amor en libertad que Él mismo nos ha dado. Nos descubre hasta dónde llega el pecado, pero al mismo tiempo nos descubre hasta dónde llega el amor. Dios no aplasta la rebeldía del hombre desde fuera, sino que se hunde dentro de ella en el abismo del amor. En vez de tropezar con la venganza divina,
el hombre solo encuentra unos brazos extendidos. El pecado tiende a eliminar a Dios. Dios se deja eliminar sin decir nada. En ninguna parte Dios es tan Dios como en la cruz. Rechazado, maldecido, condenado por los hombres, pero sin dejar de amarnos, siempre fiel a la libertad que nos dio, siempre en estado de amor. Si el misterio del mal es indescifrable, el del amor de Dios lo es más todavía. Cristo en la cruz logra sembrar entre nosotros un amor mucho más grande que todo el odio que podemos acumular los hombres a lo largo de la historia. La cruz nos lleva hasta un mundo situado más allá de toda justicia. El universo del amor, pero de un amor completamente distinto que es misterio a la medida de Dios. La muerte de Cristo es el colmo de la sinrazón, la victoria más asombrosa de las fuerzas del mal sobre aquel que es la vida. Pero al mismo tiempo es la revelación de un amor que se impone al mal, no por la fuerza, no por un exceso de poder, sino por un exceso de amor que consiste en recibir la muerte de manos de las personas amadas y en sufrir el castigo que ellas se merecen con la esperanza de convertir su desamor en amor. La omnidebilidad de Dios se convierte entonces en su omnipotencia. Dios Padre no destroza a los hombres que atacan a su Hijo porque los ama. A pesar de todo, no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. A pesar de los pesares, Dios está de tal forma de parte de los hombres que el mismo gesto que el hombre realiza contra él lo convierte en bendición. La sabiduría de la cruz enseña que el objeto del amor de Dios no es el superhombre, sino estos seres sucios y pequeños que somos nosotros. El mundo nuevo no lo crea Dios destruyendo este mundo viejo, sino que lo está reconstruyendo a partir de él. El hombre nuevo no lo realiza creando a otros seres, sino con nuestro barro de hombres viejos. Es a este hombre así a quien Dios ama. La cruz es, pues, el lugar en el que se revela la forma más sublime del amor, donde se manifiesta su esencia. Amar al enemigo, al pecador, poder estar en él, asumirlo, destruyendo su negatividad, es amar de la forma más sublime. Me debo esforzar por acompañar a Jesús con admiración y reverencia en la cumbre de su amor, dejándome interpelar por él. Conozco casos de muertes por amor semejantes a la de Jesús. Los hay. Pido al Padre Dios que me haga comprender cada vez más a fondo este misterio insondable de su amor, manifestado en la cruz de su Hijo. Que conozca y ame a Jesús de tal forma que sea capaz de acompañarlo en sus pasos de dolor, los de entonces y los de ahora. Gracias, Margarita. Amén. Entonces, misterio de amor, la cruz, ¿verdad? Misterio de amor que, acuérdate, si no nos subimos a la cruz, no podemos amar como Jesús nos ama. Y por eso Jesús nos dice, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz de cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, se la salvará. Ahora vamos a ir a una meditación de Teilhard de Chardin, un gran biblista que, que nos comparte unas líneas que se llama El universo cruje. Cristo es el aguijón que espolea a la criatura por el camino del esfuerzo, del agotamiento, del desarrollo. Es la espada que separa sin piedad a los miembros indignos o podridos. Es la vida más fuerte que mata inexorablemente los egoísmos para acabar toda su potencia de amar.
para, para acaparar toda su potencia de amar. Para que Jesús penetre en nosotros es necesario alternativamente el trabajo que dilata y el dolor que mata la vida que hace crecer al hombre para que sea santificable y la muerte que le disminuye para que sea santificado. El universo cruje, se enciende dolorosamente en el corazón de cada monada a medida que nace y crece la carne de Cristo. Lo mismo que una operación terrible se realiza por medio de la sangre, que la sangre de Jesús se mezcle con el dolor del mundo. ¿Te leer de Charta? Hoy te invito para que tu corazón empiece a crujir de amor por Jesús. Estos ejercicios han sido para eso, para que veamos en qué podemos mejorar, para que veamos qué podemos quitar de nuestra vida. Y lo primero que se debe de quitar del hombre, de la mujer, del ser humano, es la soberbia, luego la gula, luego la ira y todos esos pecados capitales que quizá a lo mejor tú y yo decimos no los tengo porque me confieso y comulgo seguidamente. Pero cuando uno empieza a entrar dentro de uno mismo y dejas que la luz de Cristo te vaya penetrando intensamente, te das cuenta que hay muchos lugares oscuros todavía en tu mente, en tu corazón, en tus deseos. Y por eso veíamos esa meditación de la indiferencia. ¿Cuándo es cuando amamos a Jesús verdaderamente? Ahora sí que como decía una canción, que nos da lo mismo el frío que el calor. Hoy pidamos al Señor que nos dé esa gracia de santificarlo con nuestras vidas. Y vamos a ir con Margarita a Isaías 53 del 1 al 12. ¿Nos ayuda Margarita, por favor? Sí. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se manifestó el poder del Señor? Creció ante el Señor como un retoño, como raíz en tierra árida. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, tampoco aspecto atractivo para que lo admiráramos. Fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien a quien no se quiere mirar. Lo despreciamos y lo estimamos en nada. Sin embargo, Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas nos sanó. Andábamos todos errantes como ovejas, cada uno por su camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Cuando era maltratado, él se sometía y no abría su boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría su boca. Sin defensa ni juicio se lo llevaron. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron por los pecados de mi pueblo, lo enterraron con los malhechores, lo sepultaron con los malvados, aunque él no cometió ningún crimen ni ningún engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo con sufrimientos, y si él entrega su vida como expiación, verá su descendencia, tendrá larga vida, y por medio de él prosperarán los planes del Señor. Después de una vida de amarguras, verá la luz, comprenderá su destino. Mi siervo, el justo, traerá a muchos la salvación, cargando con las culpas de ellos. Por eso le daré un puesto de honor entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo.
por haberse entregado a la muerte y haber compartido la suerte de los pecadores, pues Él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Sí. Gracias, Margarita. Nada. Ahora vamos a hacer una contemplación y vamos a escuchar desde la Biblia las 7 palabras de Jesús. Ahí se las voy a poner en el chat para quien les guste leer luego con calma, pero desde la Biblia, ¿sale? Las 7 palabras del Señor Jesús. Y la primera palabra viene en el Evangelio de Lucas 23:34. Lucas 23:34. Y dice Lucas 23:34. Jesús, acuérdate, estamos en la cruz con Jesús. Y hoy lo que Jesús te dice hoy, en su primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú sí sabes lo que haces cuando niegas a Jesús. Tú sí sabes cuando no compartes tu pan con el hambriento. Y escucha esas palabras de Jesús que te está diciendo ahí en la cruz. Tú y yo estamos abajo de la cruz. Y voltea y vele y dale gracias, dile gracias, Jesús. Porque muchas veces no sé lo que hago, porque no vivo de la vida la Biblia, porque no me comprometo a ser un santo, porque para eso fui hecho, para amar por amor, y el amor nos lleva a la santidad, Jesús. Ahora la siguiente palabra es Lucas 23:43. Y hoy lo que Jesús le dice al ladrón, Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te sueñas en el cielo ya? Ahí estamos en la cruz. No le tengas miedo a la cruz, abrázate de la cruz de Jesús. Y también tú dile, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús. Y Jesús nos va a decir la segunda palabra, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra de nuestro Señor Jesús en la cruz es Juan 19:26. Y Jesús le dice, ve a su mamá, a su lado al discípulo a quien amaba y dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Somos hijos de María, porque Jesús lo quiere. Y dile, perdóname, madre, por haberte dado tan gran dolor que por mi pecado, mi soberbia, mi egoísmo, mi vanidad, madre, tu hijo se tuvo que subir a la cruz. Madre, intercede por mí, madre, y por mi familia, para que evite el mal y haga el bien siempre. Tercera palabra, cuarta palabra de Jesús, Marcos 15:34. En Marcos 15:34, nuestro Señor está en la cruz. Ya son casi más de la 1 de la tarde y Jesús grita con gran fuerza, Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces te has sentido abandonado o abandonado por Dios? Porque pierdes un ser querido, porque te dicen que estás enfermo o enferma, pero Dios no te abandona, acuérdate, porque tienes tatuado su nombre, tu nombre está tatuado en la palma de la mano de Jesús. Y tú también grítale al Padre cuando te sientas solo, triste, sola, cansada, cansado. Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta palabra es Mateo 27:46. Te estoy diciendo para que también puedas buscarlo en tu Biblia y hagas tu meditación en tu casa. Mateo 27:46. Espérate, Jesús ya está en agonía. Nuestro Señor ya está en agonía. Son sus últimas 7 palabras. Llegamos a la quinta palabra.
7:46. Elí, lema sabactani, Dios mío, por qué me has abandonado? Entonces estamos en la quinta palabra de Jesús. ¿Sale? La primera es que el Padre nos perdona. La segunda es que nos dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera fue que nos da a su mamá, que le dice a su mamá, ahí están tus hijos, mamá. La cuarta fue que Jesús nuestro Señor grita que se siente abandonado. Y vamos a la siguiente palabra en Juan 19:28. Evangelio de Juan 19:28 dice, después de esto, Jesús sabía que, sabiendo Jesús todo esto, que todo estaba cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Jesús dice, tengo sed. Y no tiene sed del agua, tiene sed de tu agua viva. De esa agua viva que va surgiendo porque tú y yo queremos ser como Jesús. De esa sed tiene Jesús. Te dice, tengo sed. Y tú y yo, en lugar de darle agua viva, le damos vinagre. Y Jesús dice, todo está cumplido. Le damos vinagre con nuestras malas obras, con mi pecado, con mi soberbia, con mi envidia. Pero Jesús te vuelve a decir hoy a ti, que estamos al pie de la cruz, tengo sed de ti. Tengo sed de tu amor hacia los demás, tengo sed de tu comprensión, tengo sed de tu buen trato. Y la última palabra del Señor Jesús en Lucas 23:46, dice Jesús, Padre, en tus manos entrego mi espíritu y después de esto expiro. Y quédate como el que es la vida, deja de respirar y entrega el espíritu al Padre. Contémplalo ahí y piensa si tú también tienes algo que ver con esa muerte de Jesús. Porque por lo regular oímos de muertes, de dolores, de enfermedades y no asumimos nuestras responsabilidades. Vemos gente en la calle y no la ayudamos. Vemos personas necesitadas y nos pasamos de largo. A veces hasta nuestra propia familia, las propias personas que las vemos día a día. Somos parte del sufrimiento del mundo, porque no nos hemos atrevido a subirnos a la cruz con Cristo. Hoy agradezcamos a este buen Jesús, que por sus llagas hemos sido curados. Por sus benditas llagas, Margarita ha sido curada. Por las benditas llagas de Jesús, Katia ha sido curada. Por las benditas llagas de Jesús, Lupita Pinzón, hemos sido curados. Por las benditas llagas de Jesús, Señora Imelda, hemos sido curados. Por las benditas llagas de nuestro Señor Jesús, Irma, hemos sido curados. Señora Celia, por las benditas llagas de Jesús, ha sido curada. Marisol, por las benditas llagas de Jesús, ha sido curada. Ofelia Sunú, por las benditas llagas de Jesús, hemos sido curados. José Guillermo, por las benditas llagas de Jesús, hemos sido curados y curadas. Rebeca, por las benditas llagas de Jesús, hemos sido curados y curadas. Cristi, por las benditas llagas de Jesús, hemos sido curados. Miriam, por las benditas llagas de Jesús, ha sido curada. Liliana, por las benditas llagas de Jesús, ha sido curada. Claudia, por las benditas llagas de Jesús, ha sido curada. Adriana Elizabeth, por las benditas llagas de Jesús, ha sido curada. Ángela, de Arequipa, Perú,
por las benditas llagas de Jesús ha sido curada. Y así cada uno y cada uno de las personas que ven estas repeticiones han sido curadas por Jesús por sus benditas llagas. Así que mañana, que es nuestro último día de ejercicios, te invito para que vengas puesto y dispuesto a resucitar con Cristo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la La vida y muerte, ampáranos, Gran Señora. del Padre, del Hijo, del Del Espíritu. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos primero Dios mañana. Que Dios las bendiga. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, maestro. Que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, Marisol. Gracias, maestro. Gracias, señora Celia. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Gracias. Ofe Sunum, gracias. Buenas tardes, señora Imelda. Katia, buenas tardes. Que Dios las bendiga. Gracias igualmente, Padre Maestro. Mente. Gracias. Gracias. Mía. Adiós, Elizabeth. Órale, qué hermosas niñas. Gracias. Gracias, Lupita. Adiós, maestro. Muchas gracias. Hola, hola, hermosas. Mira, como mis nietas también. Pero ya ahorita ya no se arriman mis nietas. De más chiquitas No, y aquí andaban. ay, estos vagos aquí andan. Adiós. Adiós, gracias. Adiós, preciosas. Gracias, señora Imelda. Buenas tardes.